Conexión Vital, un encuentro diario con la salud. Una cita armoniosa con el mundo. Conexión Vital para mejorar nuestras condiciones de vida. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en una nueva edición de Conexión Vital, un programa de prevención y educación en salud que llega cada día a todos sus hogares. Agradecerle a todas las personas que nos ven en el territorio nacional. Recuerden que aquellas personas que no tengan codificado Telecafé en sus parabólicas, lo pueden hacer en sus computadores. Ellos son televisores. Ustedes simplemente en estos computadores buscan www.telecafe.go.co y allí aparecerá este programa en vivo a las 5 de la tarde y 12 de la noche, o también puede buscar telecafe.tv. Otra manera es revisar en YouTube, buscando Jorge Enrique Rojas Quiseno. Allí verán grabados todos estos programas para que puedan repetirlos y tomar nota de todos los temas que desarrollamos con diferentes especialistas que nos acompañan día a día. Este no es un programa de medicina alternativa ni de naturismo. Este es un programa que integra a todos los especialistas de la medicina y desarrollamos los temas de acuerdo a las preguntas que ustedes nos dejan día a día. Y queremos hacer de la medicina algo más práctico, más humano, más sencillo, que ustedes se familiaricen más con estos temas de salud. Y por eso hacemos este esfuerzo para compartir con ustedes día a día estos espacios de salud. Aquellas personas en Bucaramanga que nos han escrito nueces y semillas, ustedes pueden tener toda la línea de medicamentos y libros. En Medellín, en las tiendas naturistas Estar Bien, en la Plaza Botero, en Cali, en Droguerías Alonso y en tiendas naturistas Artemisa, en Luz y Vida en Armenia y en Bogotá. Es decir, ustedes pueden buscar la lista en Colombia donde pueden encontrar toda la línea de medicamentos y libros en la página www.doctorrojas.net. Allí encontrarán toda la información, doctorrojas.net. Hoy estaremos desarrollando un tema que es motivo de consulta diario y tiene que ver con la enfermedad gastrointestinal. Y para eso existe una especialidad grande en la medicina que es la gastroenterología. Estaremos compartiendo este espacio con uno de los médicos que nos apoyan en nuestro parque médico en la Pradera Dos Quebradas, a media cuadra de la iglesia de la Pradera, el doctor Luis Guillermo Rojas González, médico cirujano especializado en gastroenterología. Todo este tema después de nuestro corte de comerciales y píldora de optimismo. Ya regresamos. Este es un producto que lleva en el mercado más de 10 años y antes lo teníamos con el nombre de caléndula. Ahora se llama calindra. Estos nombres se hacen y se cambian por requisitos del INVIMA. Esta calindra tiene caléndula, tiene manzanilla, tiene sangre de drago y tiene echinácea. Es un producto que ayuda mucho en la enfermedad gástrica, de igual manera en los procesos infecciosos. Es un producto que es complementario al colbré en la enfermedad de gastritis, reflujo gastroesofágico, esofagitis y toda la enfermedad gástrica, además de colitis. Esta calindra ustedes la consiguen en tiendas naturistas o las pueden pedir en Manizales para distribuirlas en el teléfono 884-8055, 884-8055, calindra. El tema de la enfermedad gastrointestinal cada día es motivo de consulta más frecuente y uno se pregunta, ¿qué está pasando? ¿Por qué cada vez más personas refieren intolerancia a los alimentos, dolores en lo que ustedes llaman la boca del estómago, problemas de estreñimiento y diarrea, problemas de eruptos o de reflujo, como dicen muchas personas que llegan a consultas que están aitos, personas que empiezan a referir malestar en la garganta cuando se levantan o cuando están dormidos, tanta sintomatología? Hace parte del grupo de médicos de nuestro parque médico en el sector de la Pradera en Dos Quebradas, el doctor Luis Guillermo Rojas González. Él es médico cirujano especializado en gastroenterología
y en imágenes diagnósticas, endoscopia, colonoscopia, todo ese procedimiento de estudio y de diagnóstico. Vamos a tratar en esta hora de hacer un breve recorrido por todo este sistema gastrointestinal y contarles por qué nos vimos en la necesidad de tener acá métodos diagnósticos como la endoscopia y la colonoscopia. ¿Por qué nosotros nos tenemos que adelantar al síntoma de la enfermedad gastrointestinal? ¿Y por qué tristemente nos estamos encontrando que muchas personas que refieren esta sintomatología se están automedicando, se están tomando pastas que le están recomendando en muchas partes para, entre comillas, un problema gástrico, y nos hemos encontrado cánceres tratados con medicamentos que realmente lo que están haciendo es encubrir y desvirtuar el proceso de la enfermedad? Doctor Luis Guillermo, muchas gracias por estar con nosotros en este espacio y bienvenido. Muchas gracias, doctor Jorge Enrique. Para mí es un placer muy inmenso poder compartir con ustedes toda esta información referente a las necesidades que tiene la población en general de atender, cubrir y saber cómo son sus enfermedades relacionadas con el aparato digestivo. Como usted bien lo mencionó, hoy día tenemos una alta prevalencia de cáncer en nuestro medio, no solo de cáncer gástrico, sino también cáncer de esófago y cáncer de colon, pero tenemos que recalcarle a la población y a toda la audiencia que muchos de los síntomas relacionados con el cáncer también son síntomas que pueden estar relacionados simplemente con una gastritis o una dispepsia, que es un funcionamiento inadecuado del aparato digestivo. De ahí la importancia que cuando tengamos síntomas recurrentes relacionados con enfermedades del aparato digestivo, como lo vamos a ver más adelante, podamos hacer una consulta al médico de cabecera o venir al parque médico para hacer una consulta de orientación y, si lo estimamos conveniente, realizar algunos estudios endoscópicos que nos ayuden a clarificar. Porque si bien es cierto, ese dolor de fatiga en la boca del estómago, ese dolor abdominal, esa diarrea o ese estreñimiento pueden corresponder a un trastorno funcional del aparato digestivo, también puede ser síntomas o el inicio de un proceso inflamatorio crónico o de un cáncer que pueda ser bastante catastrófico para el paciente y obviamente para su familia. Doctor Luis Guillermo, ¿qué está pasando? ¿Por qué hay cada día más estadísticas de enfermedad gastrointestinal? Desafortunadamente, hemos visto un incremento importante en las estadísticas relacionadas con las enfermedades del aparato digestivo. Y esto tiene una relación muy directa con el tema de la alimentación, con la forma en que nos alimentamos y con la selección de los alimentos. Adicional a estos factores, tenemos también los cambios en el ritmo y en el estilo de vida, donde cada vez nos enfocamos más en las labores de trabajo, nos comprometemos más en situaciones económicas, con créditos, con situaciones que nos generen estrés, angustia, preocupación, y todos estos factores ambientales, más los factores sociales y los factores alimentarios van a incidir sobre el funcionamiento de nuestros órganos. Y uno de los órganos que tienen más que ver con esta incidencia y con esta influencia de todos estos factores son los órganos del aparato digestivo. De ahí que vamos a tener con mucha frecuencia dolores abdominales, problemas en el tránsito intestinal, ya sea estreñimiento, diarrea, distensión abdominal. Entonces básicamente son los hábitos alimentarios, la mala selección de los alimentos que debemos de consumir y los factores ambientales asociados al estrés, angustia y preocupación los que inciden con mayor frecuencia en el desarrollo de muchas enfermedades que finalmente pueden transformarse en cáncer y obviamente ocasionar bastantes estragos en el organismo del individuo y obviamente afectar mucho desde el punto de vista psicológico y económico a la familia. Se habla mucho en el común, ¿cierto? La acidez. Entonces uno dice, bueno, acidez es que está ácido. Sabemos que el estómago, y la gente dice, no, el estómago produce unas sustancias ácidas para el alimento. Pero siendo algo fisiológico, ese ácido puede llegar a perder el control al punto de desarrollar enfermedades tan severas como el cáncer. Sí, muy importante su pregunta, doctor Jorge Enrique, porque si bien es cierto que en el estómago hay ácido, también hay unos factores protectores de la mucosa, como es el moco, como es el bicarbonato, y un adecuado funcionamiento del aparato digestivo depende de un equilibrio entre los factores ácidos para poder hacer
e iniciar el proceso de desintegración y digestión de los alimentos, y entre los factores protectores como es el moco y el bicarbonato para poder proteger la mucosa de estos mismos ácidos. Entonces, el consumo de ciertos alimentos en cantidades desproporcionadas puede generar un incremento en la producción de ácido a nivel de la mucosa gástrica, y este incremento exagerado de la producción de ácido es el que finalmente va a deteriorar las células y las paredes de la mucosa gástrica y de todo el aparato digestivo, desencadenando lesiones que finalmente, al convertirse en lesiones crónicas, ya sea de tipo inflamatorio o erosivo, pueden ser el origen a una patología mucho más grave y mucho más severa, como es el cáncer gástrico o el cáncer de aparato digestivo. Entonces, si bien es cierto, debe existir ácido en el estómago y en algunos segmentos del aparato digestivo, también deben existir los otros factores protectores, y de un buen equilibrio depende que haya un buen funcionamiento del aparato digestivo. Pero este equilibrio se logra sobre todo con una adecuada alimentación y con un adecuado manejo de los factores ambientales y de estrés, de angustia o de preocupación. Entonces pensaría uno, si se perdió el equilibrio de ese ácido, o que el organismo empezó a producir mucho ácido a nivel de las vías digestivas, y es eso lo que desarrolla el proceso de la enfermedad. Sí, esa pérdida del equilibrio entre el ácido que debe estar en el estómago y los factores protectores como el moco y el bicarbonato es el que desencadena el inicio de la mayoría de los procesos inflamatorios a nivel de la mucosa. Esos procesos inflamatorios, anuados a la presencia o ausencia de la bacteria Helicobacter pylori, puede desencadenar daños en la mucosa, en los tejidos. De perpetuarse la producción de ácido y de perpetuarse los factores exógenos relacionados con la alimentación y con el estrés, que aumenten la producción de ácido y que aumenten el daño en el epitelio y en la mucosa, vamos a tener la posibilidad de desarrollar lesiones que finalmente de forma crónica se pueden transformar en lesiones cancerosas. Y entonces puede ser una buena práctica que tienen algunos pacientes de tomar un poquito de bicarbonato para mejorar esa sintomatología gástrica. Podría ser como una medida alternativa siempre y cuando sea de forma muy esporádica, pero si el paciente lo viene haciendo en forma regular o recurrente, sin haber consultado al médico y sin haberse hecho por lo menos un estudio endoscópico que logre diferenciar si realmente se trata de una simple acidez o si se trata de una inflamación de la mucosa por presencia o ausencia de Helicobacter pylori o factores erosivos relacionados con el consumo de ciertos medicamentos, entonces podría ser una práctica que en vez de mejorar le puede ocasionar algún daño o enmascarar alguna lesión. Entonces, si bien es cierto, lo podemos hacer de forma esporádica o en la forma no muy cotidiana, simplemente para controlar un proceso de acidez, es bien, pero si lo hacemos en forma reiterativa y no tenemos en cuenta si realmente existe un daño importante en la mucosa, puede ser digamos perjudicial, porque estaríamos enmascarando un proceso inflamatorio crónico que desencadene en una enfermedad mucho más complicada que pueda colocar en riesgo la vida del paciente. Uno de los reportes que ustedes a veces dan en los resultados del estudio es gastritis alcalina. ¿En qué consiste? La gastritis alcalina se desencadena básicamente por la presencia de un aumento exagerado en la secreción de jugos y ácidos biliares en la mucosa gástrica. Debemos recordarle a toda la audiencia que en el hígado se produce la bilis. Este es un factor, es un producto del metabolismo hepático, y esta bilis se almacena en la vesícula. La bilis es necesaria para el proceso y digestión de las grasas y para mejorar la absorción de algunas proteínas a través del tubo digestivo. Cuando los pacientes han sido operados de la vesícula o cuando tienen algún trastorno relacionado con el funcionamiento de la vesícula, se puede producir un aumento exagerado en la formación de bilis y en la acumulación de bilis, y esta producción exagerada o secreción inadecuada de bilis hacia el tubo digestivo puede refluir desde el tubo digestivo hacia el estómago y generar una irritación de la mucosa, que es la que denominamos gastritis alcalina y que la logramos identificar a través del estudio endoscópico. De ahí la importancia que una endoscopia nos pueda diferenciar si esa gastritis que el paciente tiene es una gastritis por hiperacidez o por aumento de ácidos o por aumento de álcalis. En el caso de la gastritis desencadenada por reflujo de bilis
del intestino hacia el estómago se llama gastritis alcalina, donde hay una presencia exagerada o aumentada de bilis en lo que es el estómago, y esta presencia de bilis aumentada en el estómago va a irritar la mucosa, generando lo que denominamos gastritis alcalina, que tiene una sintomatología muy similar a la otra gastritis de tipo ácido, que es dolor, ardor, fatiga o sensación de ardor en la parte superior o alta del abdomen. Yo voy a hacer una pregunta más o menos de tipo anatómico, porque muchas personas dicen, pero si el estómago tiene ácido, de pronto concluyen que todo el sistema digestivo trabaja con ácidos. Y usted acaba de hablar de un reflujo del intestino delgado, que es la parte del duodeno, hacia el estómago. Y hemos oído hablar de otro reflujo que es del estómago hacia el esófago, que es el reflujo gastroesofágico. Y entonces la preocupación es que cuando se devuelve el ácido del estómago hacia el esófago, problema, porque es un ácido. Correcto. Cuando se devuelve el intestino delgado en el duodeno, donde sale pues la bilis, hacia el estómago, problema porque ya es alcalina. Es decir, hablemos un poco de la fisiología y de la anatomía de los ácidos. ¿Nada más están en el estómago los ácidos? ¿Es ese sitio donde actúan y se necesitan? Es ese sitio donde actúan y se necesitan, como usted lo ha mencionado. En el esófago no debe haber ácido. En la primera porción del duodeno pueden existir algunos fragmentos de ácido que obviamente pasan desde el estómago hacia el duodeno, y en el resto del intestino delgado no deben existir los ácidos, tampoco en el colon. Entonces el ácido se concentra esencialmente en lo que es el estómago. Ahí hay unas células en la pared del estómago que son las células encargadas de producir ácido. Este ácido es necesario para el inicio de la digestión de los alimentos. Recordemos que existe un proceso masticatorio de los alimentos que se inicia en la boca, se mezcla con la saliva, que tiene enzimas proteolíticas que son las que nos van a ayudar a digerir estas proteínas. Estos alimentos masticados llegan al estómago y se mezclan con el ácido clorhídrico y con los jugos de secreción gástrica. Este compuesto es esencialmente ácido. Este ácido lo que nos ayuda es a digerir y a destruir los alimentos, a convertirlos en moléculas de aproximadamente 1 milímetro de diámetro antes de iniciar su proceso de absorción a través del tubo digestivo. O sea, antes de que los alimentos pasen desde el estómago hacia el duodeno a través del píloro, deben de tener ya tamaños de aproximadamente 1 milímetro cada molécula de alimento. Para que esto pueda llegar a esas fracciones de moléculas, se necesitan los ácidos que están en el estómago para que pueda iniciar el proceso de digestión y absorción de nutrientes. Ese ácido lo que va a hacer es destruir y convertir estos fragmentos de alimento del bolo alimentario en moléculas más pequeñas que puedan pasar y ser absorbidas a través del tubo digestivo. Entonces el ácido esencialmente está en el estómago, no debe existir ácido en el esófago. Cuando refluye el ácido del estómago hacia el esófago es lo que denominamos reflujo gastroesofágico ácido, pero tenemos en cuenta que si un paciente ha sido operado de la vesícula, o si un paciente tiene trastornos en la funcionalidad de la vesícula biliar y tiene un aumento exagerado o desproporcionado de bilis, esta acumulación de bilis en el estómago también puede refluir hacia el esófago y se denominará reflujo alcalino del estómago hacia el esófago, y entonces lo que llamamos un reflujo de tipo alcalino, que también se manifiesta con unos síntomas parecidos, pero cuyo tratamiento es diferente, porque hay que tratar de neutralizar es el álcalis. De ahí la importancia que un estudio de endoscopia digestiva alto nos puede diferenciar sobre si esa esofagitis o ese reflujo que se está presentando en un individuo esté relacionado con el ácido o con el álcalis. Existen otros estudios complementarios como la pH-metría, que es la que nos logra diferenciar si ese reflujo es ácido o alcalino, y es el que finalmente nos puede dar una pauta determinada para definir un plan de tratamiento. Digamos que esa pH-metría se haría en última instancia cuando a través de la endoscopia y a través de la clínica no logremos identificar cuál es la causa verdadera o el origen verdadero del reflujo, si es ácido o alcalino. Pero entonces pueden darse los dos reflujos desde el estómago hacia el esófago, el reflujo ácido o el reflujo alcalino, o puede darse una mezcla de ambos, reflujo ácido y reflujo alcalino en forma consecutiva o en forma simultánea, y ambos también van a ocasionar daño en la mucosa del esófago. Una de las características que yo veo en la consulta suya es que le entrega a los pacientes unas pautas de vida, de nutrición, de hábitos.
Y entonces voy a hacer un comparativo de la licuadora con el estómago. Entonces el estómago tiene dos puerticas, una aquí con el esófago, que es el cardias, y otra con el intestino delgado, con el duodeno, que es el píloro. Entonces se cierran para que el alimento con ese ácido vaya dividiendo la comida en micropartículas. Pero empezamos a cometer errores. Creemos que el estómago tiene dientes y uno ve personas comiendo que prácticamente ni mastican, tragan entera. Problemas de hábitos. 2, unas comidas que uno dice, ¿cómo puede caber esa cantidad de volumen alimentario en el estómago? Hablemos un poco de esos 2 hábitos, o de esos 2 errores, o de esas 2 prácticas que deberíamos de considerar para hablar de la enfermedad gastrointestinal y de la práctica de la gastroenterología. Muy importante, doctor Jorge Enrique, su pregunta, porque esa es la principal causa de la mayoría de síntomas relacionados con el aparato digestivo. Una mala técnica alimentaria y una mala selección en la calidad y cantidad de los alimentos. Y todo lo vemos por unas malas costumbres que hemos ido relacionando con, digamos, con el mundo moderno, con el tema de que hay que trabajar demasiado y descansar poco y comer rápido porque tenemos que regresar al trabajo, o comer casi que en el mismo sitio de trabajo. Esas malas prácticas de comer demasiado rápido, masticar mal o tragar entero son la principal causa de un síntoma que denominamos fatiga epigástrica, que en un principio puede ser una dispepsia, pero que es muy difícil de diferenciar de una úlcera o de un cáncer. Entonces, la recomendación fundamental que le hacemos a todos los pacientes que visitan el área de gastroenterología y endoscopia del Parque Médico es que tenemos que revisar desde ya nuestros hábitos alimentarios, porque lo hemos visto y lo hemos aprendido quizá de nuestros propios padres. Los niños aprenden lo que ven y observan en el comedor de sus propios padres, y si nosotros comemos rápido, comemos en forma desordenada, mezclamos alimentos que no deberíamos de mezclar y desayunamos en 5 minutos o almorzamos en 5 minutos o comemos muy tarde de la noche, comidas en cantidades desproporcionadas o en una combinación inadecuada, esos hábitos son los que vamos a ir desarrollando y somos los que le estamos transmitiendo a nuestros hijos en forma inadecuada. Entonces tenemos que entrar por corregir y revisar nuestros propios hábitos alimentarios. El hábito alimentario ideal es consumir los alimentos de forma despacio, bien masticados, y luego tragarlos. Recuerde que el estómago, como le dijo el doctor Enrique, el estómago no tiene dientes. El estómago fue diseñado gracias al Padre y al Creador, fue diseñado para que se mezclen los alimentos. Pero para que exista una mezcla adecuada de alimentos, estos alimentos deben de llegar bien masticados, y para eso también nos crearon con una dentadura. Esta dentadura, su función es triturar los alimentos, mezclarlos con la saliva, que tiene enzimas digestivas y proteolíticas, y luego de esa mezcla que hacemos en la cavidad oral es que debemos hacer la deglución. Los alimentos en bolo alimentario deglutido descienden por el esófago hasta el estómago. Básicamente el esófago es casi como un tobogán por el cual deben deslizar en forma adecuada y normal los alimentos impregnados de saliva, y ya estos alimentos triturados y mezclados con saliva llegan al estómago, donde van a comenzar el segundo proceso digestivo o fisiológico, que es la mezcla con los ácidos para que se conviertan en micropartículas que puedan pasar luego al tubo digestivo y ser absorbidas como nutrientes para ser llevados al hígado y sintetizar todas las proteínas y enzimas que necesitamos para el funcionamiento adecuado de todo el organismo. Entonces es importante que tengamos una adecuada técnica alimentaria, comer bien despacio, masticar muy bien, y lo más importante, siempre en horarios fijos. Entonces tratar de darle mucho orden a nuestra vida. Entonces es acostarnos en el horario adecuado, despertarnos siempre a la misma hora, ya sea que tengamos que ir a trabajar o hacer las labores del hogar o de la oficina o donde estemos vinculados, siempre tener un horario fijo para levantarnos, desayunar siempre a la misma hora. Hay que desayunar. La recomendación mía es que siempre hay que desayunar, no nos podemos ir al trabajo sin desayunar. Yo se lo insisto mucho a mis empleados, deben de llegar desayunados, así el horario de entrada sea a las 7 de la mañana, deben de llegar desayunados porque es el principal alimento que debemos tener en el día, y luego hacer un almuerzo en horas del mediodía y una comida en horas temprano de la tarde. Si nuestro organismo nos lo solicita
por cuestiones metabólicas, de que requerimos algún complemento de media mañana o de media tarde, lo podemos hacer. Si nuestro organismo no nos lo exige porque lo vamos a percibir, entonces no hay necesidad tampoco de hacer esa media mañana ni esa media tarde. Digamos que el metabolismo de cada persona es individualizado y lo podemos evaluar y analizar con el médico de cabecera para que nos defina si requerimos o no hacer algunos alimentos complementarios en el transcurso de la mañana o en el transcurso de la tarde. Ayer hacía un programa de radio que tenemos en Todelar, Bucaramanga, y en todo el norte de Colombia, y yo insistía mucho en lo que acaba de decir el doctor Luis Guillermo Rojas González. Estamos fallando mucho en la alimentación y de ahí se desprenden muchas enfermedades. Y cuando hablamos, lo triste es que no se le ha dado la importancia que se le da a la nutrición en la formación de los médicos. Casi que la nutrición es una cátedra de pasantía en la carrera, siendo un tema tan importante. Pero lo que acaba de decir él con el desayuno, ténganlo muy presente. Si no desayunamos bien, no podemos prender esta máquina a trabajar con todas las exigencias que cada día tenemos. Se descompensa el organismo, nos envejecemos, el colágeno, estamos alterando todos los procesos metabólicos, hormonales y demás. Y lo otro, las costumbres. Una buena masticación, una buena dosis, no una sobredosis. Esto es una licuadora, échenle más de 1 litro a ver si se les riega o no. Lo mismo, entonces es ser observadores con todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Vamos a este corte de comerciales y ya regresamos con más interrogantes que muchos de estos ustedes nos han dejado a través del correo electrónico. Ya regresamos con el doctor Luis Guillermo Rojas González, médico gastroenterólogo. Uno tiene que seguir observando todo y no olvidarnos de las cosas. Las mamás nos enseñaron el tetero de los niños. Hay que sacarle los gasecitos al niño. Entonces le dan el tetero en determinada posición, después al niño lo acomodaban en otra posición para que pudiera soltar esos gases y no tuviera problemas de indigestión. Ese es el resumen de la mamá. ¿Es esto práctico en la vida real, doctor? Estamos fallando en la forma de ingerir los alimentos tirados en una cama, esos alimentos en cantidades, la siesta con el estómago lleno. ¿Puede llevar esto a desarrollar patología gastrointestinal? Es cierto, lo que hacían nuestras mamás y nuestras abuelas, que lo hicieron con nosotros, es real. Hay que darle el alimento, digamos, de forma fraccionada, luego levantar al bebé, colocarlo en posición casi que sentada sobre los brazos y ayudarle a sacar los gases a través del eructo. Digamos que todas las personas tenemos un eructo o reflujo fisiológico normal que debe desencadenarse después del consumo de cierta cantidad de alimentos. Pero desafortunadamente las malas prácticas, el mundo moderno, la vida citadina, lo que son los controles remotos, los celulares, el internet, el computador, etcétera, nos ha llevado a que adoptemos unos hábitos inadecuados. Y esos hábitos inadecuados son los que con frecuencia vemos, sobre todo en nuestra población más joven. Ir a comer a la cama, viendo televisión, con el computador en la mano, chateando, hablando por el celular, etcétera. Todas estas costumbres que el mundo moderno nos ha ido generando y que hemos mal adaptado a nuestro funcionamiento y a nuestra vida cotidiana son los que están incidiendo más en la presencia de enfermedades relacionadas con el aparato digestivo, sobre todo porque no controlamos la cantidad de alimento que consumimos o simplemente nos sentamos a ver un partido de fútbol o una actividad, un programa de televisión que nos guste demasiado con una gaseosa y un paquete de papas, y esto es perverso para el organismo porque si bien tienen sabores muy agradables, son demasiado nefastos para lo que es una adecuada salud digestiva. Entonces estos malos hábitos de comer en horarios inadecuados, estar comiendo casi que todo el día o comer cantidades desproporcionadas y hacerlo en la cama, sentado, prácticamente acostado, o luego de una comida copiosa y voluminosa, irnos a la cama a hacer una siesta, es muy perverso para un adecuado funcionamiento del aparato digestivo. La recomendación es consumir los alimentos despacio, en horario fijo, en cantidades adecuadas y proporcionadas. De ahí la importancia que tengamos que realizar una visita al médico
si tenemos el médico de cabecera, si tenemos la nutricionista. Aquí en el Parque Médico tenemos un departamento de consulta médica orientado a lo que es nutrición, muy importante porque nos enseña a seleccionar muy bien los alimentos, nos enseña a mezclar la cantidad y la proporción adecuada de alimentos y nos orienta a qué horarios debemos de tener relacionado con nuestras actividades laborales y la cantidad de alimentos y nutrientes que debemos de consumir también en relación a nuestra actividad física o a nuestra actividad laboral o a nuestra actividad estudiantil. ¿Por qué? Porque no es lo mismo aquel trabajador o obrero que se levanta en temas de la construcción desde las 7 de la mañana hasta las 5 o 6 de la tarde en oficios bastante dispendiosos que generan un alto consumo energético, a aquel estudiante que simplemente va a la universidad o al colegio a realizar algunas actividades académicas. El consumo energético está muy en relación con el consumo de los alimentos. Entonces la consulta con el médico, que tenemos ese recurso aquí en el Parque Médico en La Pradera, es poder orientar a los padres y a los pacientes en evaluar la necesidad de su consumo energético, trasladarlo en proporciones y en porciones adecuadas de alimentos que realmente suplan sus necesidades sin que tengamos que desproporcionarnos y irnos a los extremos y a tener que tener problemas relacionados con la obesidad, con el sobrepeso y finalmente asociados a esta obesidad y sobrepeso, enfermedades crónicas como es la diabetes, como es la hipertensión arterial, las artritis o enfermedades inflamatorias crónicas que finalmente pueden desencadenar también en procesos más deleterios para la salud, como es el cáncer. Sobre todo en el caso del reflujo gastroesofágico y en el tema del estreñimiento crónico y síndrome de intestino irritable, que son enfermedades muy comunes en nuestro medio y relacionadas con mi especialidad, que es gastroenterología, están siempre relacionadas con los malos hábitos alimentarios y con la mala selección de los alimentos que debemos de consumir. Otro problema que tenemos grave con los malos hábitos es la persona que llega tarde de estudiar y de trabajar, se da un banquete en la noche e inmediatamente se acuesta. Este hábito, ¿qué procesos patológicos en su especialidad puede desarrollar? Este mal hábito de consumir cantidad exagerada de alimentos en horas de noche después de llegar de trabajar o de estudiar va a generar trastornos en el funcionamiento del aparato digestivo. Recuerde, el Padre y el Creador nos ha diseñado de tal forma que tengamos una estructura orgánica y anatómica adecuada para un funcionamiento normal. Nuestras labores en el día deben ser labores cotidianas, como es el trabajo o el estudio, según en el momento de nuestra vida o en lo que estemos desarrollando. Y las horas de la noche son para reposar. El intestino y el aparato digestivo, al igual que el resto de órganos, también requiere de ese reposo. Pero si esta persona llega tarde del trabajo o tarde de los estudios y consume una cantidad voluminosa de alimentos, el intestino durante la noche lo que se le va a pasar es funcionando, y ese funcionamiento inadecuado del intestino en horas nocturnas no permite un reposo adecuado de todo el aparato digestivo. El no tener este reposo adecuado del aparato digestivo nos va a conllevar a situaciones o a condiciones fisiológicas que aumenten la secreción de ácidos en lo que es el estómago. La posición luego horizontal al dormir va a permitir que estos ácidos refluyan hacia el esófago y vamos a tener problemas de reflujo gastroesofágico nocturno. Y en el caso del intestino vamos a tener problemas en la motilidad intestinal, que se puede manifestar como estreñimiento, diarrea o distensión abdominal relacionados con el funcionamiento nocturno del tubo digestivo. El tubo digestivo, al igual que los otros órganos, requieren de reposo nocturno en horas de sueño. Hay unos órganos como el corazón y como el cerebro que obviamente también requieren tener un funcionamiento adecuado y fisiológico durante el sueño. Hay unos órganos que obviamente ningún órgano duerme plácidamente como lo podemos hacer nosotros, pero sí bajan su ritmo y su actividad. En este caso, el intestino también requiere disminuir ese ritmo de esa actividad del día y reposar durante la noche. Cuando no cumplimos esta función fisiológica, comenzamos a alterar ese funcionamiento adecuado y es cuando comenzamos a tener problemas relacionados con el aparato digestivo. Gracias al apoyo y al equipo interdisciplinario que hemos logrado concertar con el doctor Luis Guillermo Rojas González, nos vimos en la necesidad, ante tanta historia clínica y ante el mismo deseo de poder hacer un diagnóstico oportuno, de tener acá un sitio para hacer endoscopia y colonoscopia, para tener ese apoyo diagnóstico, para trabajar y estar de la mano con el gastroenterólogo.
Donde uno va, la gente refiere a algún tipo de síntoma gástrico. Me caen mal los alimentos, me dan eruptos, se me distiende el abdomen, me da reflujo. Casi que la persona llega con el diagnóstico, sin uno tener una historia clínica. ¿Qué le pasa? No, es que tengo gastritis. Entonces uno le dice, ¿y qué es gastritis? ¿Cierto? Porque para nosotros gastritis puede ser una cosa. Para el común de ustedes, la gastritis simplemente puede ser un dolor en la boca del estómago. Quiero decirles una cosa, ese dolor en la boca del estómago puede ser un cáncer, pero para ustedes es gastritis. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Que entremos en un proceso preventivo. La automedicación nos está haciendo mucho daño. Los efectos secundarios de los medicamentos para la enfermedad gástrica son muy grandes. Entonces, si uno puede tener un diagnóstico oportuno, si uno puede tener la posibilidad de una endoscopia, que además quiero decirle, hemos hecho un trabajo para poder hacerlo a un costo muy económico. La gente dice, no, es que a mí me da miedo, que el dolor, que la manguera, todo esto. No, esto ya ha evolucionado mucho, se hace una sedación. No es anestesia, es sedar a la persona. No duele, no siente. En próximos programas ustedes van a ver cómo me van a hacer una endoscopia. Les he mostrado cómo me hacen endoscopias. ¿Por qué? Porque es que tenemos que perderle el miedo al diagnóstico. Entonces a uno le da miedo porque que le van a poner la manguera, que por la boca, todo eso. Y a otros les da miedo por lo que el gastroenterólogo les va a decir. Si es o no X diagnóstico. No. La única manera que podemos estar tranquilos es con un examen de laboratorio. ¿Qué es la endoscopia, doctor Luis Guillermo? La endoscopia es un procedimiento diagnóstico a través del cual, con un instrumento óptico que tiene en su punta distal una microcámara, podemos introducir una pequeña y delgada tubito o manguera a través de la boca, descendiendo por el esófago hasta el estómago y la primera porción del intestino delgado o duodeno. Esta manguerita nos permite visualizar en forma directa y en tiempo real cómo están las estructuras del aparato digestivo superior. Se evaluamos todo lo que es la primera porción y la segunda porción del duodeno, lo que es el píloro, o sea, el sifón del estómago. Evaluamos todas las paredes del estómago, el cuerpo gástrico, el antro y el techo. Evaluamos la unión del estómago con el esófago, que es en la región del cardias, y evaluamos todo el esófago desde el esfínter esofágico superior hasta el esfínter esofágico inferior. Este examen, que se llama esófago gastroduodenoscopia, o en resumen endoscopia digestiva alta, es el que nos permite evaluar todo el tracto gastrointestinal superior y poder evaluar la presencia de enfermedades muy frecuentes, como lo mencionó el doctor Jorge Enrique, el reflujo gastroesofágico con presencia de reflujo ácido o de reflujo alcalino, con daño en la mucosa convirtiéndose en una esofagitis, con un cáncer esofágico evolucionando a través de una esofagitis crónica. También evaluamos las paredes del estómago, evaluando la presencia de gastritis, si esa gastritis tiene o no relación con el ácido, con el álcalis, con la bilis, si tiene o no relación con la presencia de Helicobacter pylori, que es una bacteria que se aloja con mucha frecuencia en la mucosa del estómago, y que a través de una biopsia endoscópica que se toma directamente a través del mismo procedimiento de endoscopia digestiva, tomamos una pequeña muestra de la mucosa, que esa toma de la muestra es indolora, no se siente absolutamente nada, la procesamos a través de un laboratorio de patología que también existe aquí en el Parque Médico, y podemos identificar la presencia o ausencia de la bacteria Helicobacter pylori o la presencia o ausencia de células cancerosas en un momento dado. También evaluamos lo que es la presencia de úlceras, lesiones ulcerosas, a través de lo que es daño directo de la mucosa, ya sea en el estómago o en el duodeno. Entonces las úlceras, el cáncer, la gastritis, el reflujo, todas las manifestaciones inflamatorias que puedan presentarse en el aparato digestivo superior se pueden evidenciar a través de un estudio endoscópico que a partir del día de mañana vamos a comenzar a realizar aquí en el Parque Médico. Uno se pregunta si es que ha aumentado la enfermedad gastrointestinal o era que no se diagnosticaba. ¿Ha sido inherente la enfermedad gastrointestinal al hombre o por todos esos factores que usted mencionaba ahora hemos encontrado más patología gastrointestinal? Jorge Enrique, yo creo que son las dos cosas. Primero, que el mundo moderno nos ha convertido en máquinas, casi que máquinas humanas para
para poder cumplir con múltiples actividades y nos llenamos de muchos compromisos y esto nos altera la calidad de vida y nos altera el ritmo, digamos, en los horarios de alimentación y finalmente esto causa daño en nuestro organismo. Ya lo veíamos, el reflujo, el estreñimiento, las úlceras, parte de las úlceras, lo que es el síndrome de intestino irritable, la diarrea, muchos o casi todos están relacionados con los hábitos alimentarios y con la forma en que nos alimentamos. Entonces ha existido un incremento en la presencia de síntomas relacionados con el aparato digestivo, existe un incremento directo en relación a estos malos hábitos alimentarios en las manifestaciones y en las enfermedades relacionadas con el aparato digestivo, pero también ha existido un avance tecnológico en el desarrollo de estudios y de métodos diagnósticos como lo es la endoscopia digestiva, que nos permite a través de unos costos razonables y con unos equipos de última tecnología que son de videoendoscopia poder acceder directamente al estómago y al tracto digestivo superior y evaluar las estructuras de estos órganos. Entonces diagnosticamos más cáncer y más enfermedad digestiva, primero porque tenemos más acceso a la tecnología, los costos se han hecho más razonables y segundo porque también el mundo moderno nos ha cambiado los hábitos alimentarios, nos ha cambiado la forma de alimentarnos, no seleccionamos bien los alimentos, consumimos muchos alimentos que hoy día ya denominamos transgénicos, consumimos demasiados alimentos procesados, consumimos demasiadas grasas que finalmente son funestas para el funcionamiento del aparato digestivo y que van a generar daños en la estructura de las células del epitelio y síntomas relacionados con el aparato digestivo que después a través del estudio endoscópico podemos diferenciar si es simplemente una gastritis o si es un cáncer gástrico. Yo me imagino que es una pregunta del diario para ustedes los gastroenterólogos y para todos los médicos y es el interrogante que los pacientes dicen, bueno, se habla mucho del Helicobacter pylori, entonces, ¿qué es una infección? ¿Que puede dar cáncer? ¿Qué es el que causa la gastritis? Y se especula mucho acerca de ese nombre, Helicobacter pylori, con relación a los problemas gástricos. ¿En qué consiste? El Helicobacter pylori, como la mayoría de la población lo ha oído mencionar en algún momento, es una bacteria que tiene predilección por alojarse en el medio ácido del estómago. Esta bacteria existe en la naturaleza, quizá desde muchos años atrás, pero se ha logrado identificar en los últimos años, digamos alrededor de la década de los 80, se logró identificar la presencia de esta bacteria en lo que eran las células, sobre todo de la mucosa gástrica. Ella tiene predilección por el medio ácido, es una bacteria que nos contaminamos a través de los alimentos lavados con aguas crudas o por unos malos hábitos alimentarios al no tener una adecuada higiene de manos o de lavado de elementos de utensilios para la cocina con aguas bien procesadas y cuando se consumen alimentos lavados con agua cruda o los utensilios de cocina son utilizados con agua cruda, ahí puede ir el Helicobacter pylori. Si este Helicobacter pylori lo ingerimos con los alimentos o con las aguas, él puede alojarse en la mucosa gástrica y cuando el Helicobacter pylori obtiene unos niveles importantes de presencia en la mucosa gástrica, puede comenzar a generar sintomatología importante en la mucosa gástrica de tipo inflamatorio. Entonces digamos que un 50% de las gastritis que hoy día padecemos la mayoría de la población colombiana y latinoamericana están en relación con la presencia de la bacteria Helicobacter pylori. El otro 50% simplemente son síntomas relacionados con la dispepsia gástrica o con el consumo de ciertos alimentos y medicamentos, el consumo de tabaco y el consumo de bebidas alcohólicas y de exceso de café que también pueden irritar la mucosa gástrica. O sea que el 50% de las inflamaciones de la mucosa están en relación con la presencia de la bacteria. Esta bacteria la tenemos casi toda la población colombiana, el 80% tenemos. No todo mundo tiene que hacerse directamente el tratamiento, depende de la sintomatología, depende de las condiciones del huésped y depende también de la cantidad y el tipo y la cepa de bacteria que está alojada en el estómago cuando tenemos que hacer una intervención para erradicarla. Entonces, si bien es cierto que la mayoría la tenemos, no todos los pacientes requieren hacer tratamiento erradicador, pero si el paciente tiene síntomas relacionados con el aparato digestivo, fuera de eso consume medicamentos por otras enfermedades o tiene predisposición para desarrollar ciertas enfermedades y vemos la necesidad de tener que erradicar la bacteria, hay que hacerlo. Entonces, esta bacteria convive en nuestro organismo, pero puede ser dañina si cumplimos en las condiciones de huésped y de agente patógeno que puedan dañar
la célula del estómago y desencadenar una gastritis crónica que finalmente en su evolución de gastritis crónica pasa por lo que denominamos metaplasia, finalmente pasa a la displasia y finalmente puede evolucionar hacia el cáncer gástrico. En la actualidad somos 21 profesionales de la salud que nos hemos reunido en este parque médico en la Pradera en Dos Quebradas para poder hacer un diagnóstico interdisciplinario de la enfermedad. Entonces aquí llega el paciente y se le cuenta a todos los especialistas que tenemos y los paquetes que realizamos. Esto lo hacemos con una finalidad preventiva. Ojalá existieran clínicas únicamente de prevención, no tanto de tratamiento. Y entonces hemos hablado del paquete ginecológico, donde se les hace citología, colposcopia, ecografía transvaginal y cita con el ginecólogo. Un barrido ecográfico, diagnóstico, que es una ecografía desde el cuello hasta los testículos. Ahora tenemos un urólogo para nosotros hacer una ecografía abdominal, un examen de próstata, de creatinina, un parcial de orina y una cita con el ginecólogo. Y estamos hablando hoy de gastroenterología. Y ustedes dirán, no, entonces yo voy a ir donde el gastroenterólogo cuando tenga un síntoma gástrico, ¿cierto? Cualquier patología gástrica. Pero tantas personas que han venido, entre comillas, aparentemente aliviadas, sin síntomas, se han llevado muchas sorpresas. Ahora tenemos la posibilidad de venirnos a hacer una prevención en gastroenterología. Y la gente dice, pero yo no voy a ir a que me hagan una endoscopia o que me hagan una colonoscopia y que me estén metiendo una manguera y mirándome y demás, si yo no siento nada. En la gastroenterología existen enfermedades asintomáticas, hay cánceres asintomáticos, hay procesos inflamatorios degenerativos asintomáticos. Sí, doctor Jorge Enrique, es importante que tengamos en cuenta que muchas de las enfermedades relacionadas con el cáncer, sobre todo el cáncer de colon, en un principio son asintomáticas, o sea, no generan absolutamente ningún síntoma. La recomendación, como usted lo ha mencionado, es que tenemos que tener en cuenta que, si bien es cierto, existen enfermedades crónicas, también existen enfermedades silenciosas, que en un momento dado van a requerir de la necesidad de que hagamos algún examen diagnóstico. Entonces, por ejemplo, los pólipos que se desarrollan en el colon o en el tubo digestivo, en su gran mayoría no dan síntomas. Y no dan síntomas porque son pequeñas formaciones o acúmulos de células que posteriormente pueden evolucionar hacia un cáncer gástrico. No todos los pólipos se transforman en cáncer gástrico, pero si bien es cierto que una proporción y un porcentaje importante de ellos pueden evolucionar hacia el cáncer, la única forma de detectarlos es a través de un estudio endoscópico. De igual sucede con la gastritis, con el reflujo y con la úlcera. Nos llevamos muchas sorpresas, como lo ha hecho el doctor Enrique, porque simplemente a través de un estudio de tamizaje, de un estudio de evaluación, de un estudio de chequeo y de general, podemos detectar lesiones precancerosas o cánceres en estadios iniciales que, si se detectan a tiempo, pueden ser curables 100%. Entonces hay síntomas o hay enfermedades que son silenciosas en un principio, pero que después, cuando ya dan síntomas, ya es demasiado tarde. Entonces, como lo recomienda el doctor Enrique, es muy importante la prevención de la enfermedad a través de una consulta médica y a través del análisis juicioso de estudios diagnósticos, ya sea endoscópicos, de laboratorio, de imágenes, de rayos X y de ecografía. Lo que nosotros debemos procurar es hacer la prevención, no esperar a que la enfermedad nos invada y que ya sea demasiado tarde para poder actuar sobre ella. Es actuar con prevención, y si amamos a nuestros seres queridos o nos amamos a nosotros mismos, como lo ha hecho el Señor Jesucristo, que nos tenemos que amar los unos a los otros, y entonces, si nos amamos, tenemos que procurar ser personas representativas para nuestra familia, hacernos esos estudios endoscópicos y de prevención que nos ayudan a detectar enfermedades en estadios tempranos. Un día hice un programa hablando de sangre oculta en heces, y una señora se hizo el examen, vale 12.000 pesos, y le salió positiva, tenía sangre en la materia fecal. Le mandamos una colonoscopia y tenía un cáncer. Esa colonoscopia y ese diagnóstico de cáncer fue hecho a tiempo y la señora está viva. Yo no creo que 150.000 o 250.000 pesos de un examen sea mucha inversión para salvar la vida de una persona. La finalidad hoy de este programa es: hágase un examen preventivo. Hoy el doctor Luis Guillermo Rojas González está hablando en representación de todos los gastroenterólogos de Colombia y en los países donde nos vean.
porque seguramente el tema que hoy desarrolló, si ustedes lo entendieron y hacen una pequeña inversión y se hacen ese examen, le pueden diagnosticar precozmente una enfermedad. Afortunadamente ya tenemos en nuestro parque médico, que queda a media cuadra de la iglesia de la Pradera en Dos Quebradas, la forma de hacer endoscopia, colonoscopia, gastroenterólogo. Yo invito para que ustedes se hagan preventivamente. No esperen la enfermedad, no esperen que estén graves, no esperen que, entonces, como ya estoy enfermo, entonces ahora sí voy a ir a la consulta. A veces es tarde y es muy costoso. Esa reflexión de vida, esa parte humana que acaba de mencionar el doctor Luis Guillermo, el cuidado, todas estas recomendaciones hay que ponerlas en práctica. Yo quiero darles este teléfono porque también en la clínica Los Rosales, en la oficina 204, en el consultorio del doctor Luis Guillermo, también pueden llegar a hacer estos exámenes. Con estos teléfonos ustedes pueden resolver sus inquietudes también. El 333-7001, 333-7001 o el 333-6459. En la clínica Los Rosales, en el consultorio 204. Y acá en nuestro parque médico, a media cuadra de la iglesia de la Pradera en Dos Quebradas, el teléfono es 330-3975 y el 330-7104. 330-7104. Doctor Luis Guillermo, muchas gracias. Estaremos con él desarrollando varios temas. Tendremos que hablar de la enfermedad gastrointestinal baja, colon y demás, y de todos los métodos diagnósticos. Muchas gracias por estar con nosotros. Un placer y un saludo muy especial para toda la audiencia de este programa. Y a todos ustedes no olviden remisión a las 12 de la noche, y este programa también lo pueden buscar en YouTube, buscando Jorge Enrique Rojas Quiseno. Allí están grabados todos los programas de Conexión Vital para que ustedes lo puedan tener como una ayuda en la salud. Feliz noche y gracias por compartir este espacio. Conexión Vital, un encuentro diario con la salud. Una cita armoniosa con el mundo. Conexión Vital para mejorar nuestras condiciones de vida.